¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, TEP, es una enfermedad potencialmente mortal que se produce cuando coágulos de sangre, trombos, que se forman en otra parte del cuerpo migran por las venas hasta llegar al pulmón, donde se enclavan en las arterias pulmonares. En la mayoría de las ocasiones, los trombos proceden de una trombosis venosa profunda de las piernas. Es una situación de extrema gravedad que requiere tratamiento urgente, señala Sergio Alcolea, neumólogo del Hospital Universitario La Paz, de Madrid. Un porcentaje bastante alto de los afectados puede fallecer de muerte súbita. Entre los factores predisponentes relacionados con el paciente se incluyen la edad, los antecedentes de enfermedad tromboembólica previa, el cáncer activo, las enfermedades neurológicas con parálisis de extremidades, los trastornos médicos que requieren reposo prolongado en cama, la insuficiencia cardíaca o respiratoria, la trombofilia congénita o adquirida, la terapia hormonal sustitutiva y el empleo de anticonceptivos orales, explica a Cuídate Plus Javier de Miguel Díez, coordinador del área de circulación pulmonar de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Aproximadamente en un 20% de los casos no se logra identificar ningún factor desencadenante, añade. Incidencia. Se estima que la incidencia de embolia de pulmón es de un caso por cada 1,000 habitantes al año, aunque es probable que la cifra real sea mayor porque hay muchos pacientes sin diagnosticar. Según datos del Ministerio de Sanidad, en España, durante el año 2010 se diagnosticaron 250 casos de TEP, con una mortalidad durante el ingreso del 8 a 9%. En los últimos años se ha observado un aumento en la tasa de hospitalizaciones por embolia pulmonar, con un incremento en el número de enfermedades asociadas, es decir, en la complejidad de los pacientes, añade de Miguel. Causas. En la mayor parte de los casos, la embolia pulmonar se asocia a factores de riesgo desencadenantes, calificándose como provocada o secundaria. Cuando no se identifican factores predisponentes se denomina no provocada, espontánea o idiopática. En términos generales, las enfermedades y circunstancias desencadenantes son, según expone David Jiménez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, aquellas que hacen que la sangre sea más espesa o se estanque. Por ejemplo, la obesidad, los viajes largos y la inmovilización prolongada. Los traumatismos graves, la cirugía mayor, las lesiones de miembros inferiores y el daño espinal son factores de riesgo mayores para desarrollar esta enfermedad. Otro factor predisponente bien conocido es el cáncer, aunque el riesgo varía según el tipo de tumor, añade de Miguel. Así, por ejemplo, las neoplasias hematológicas, el cáncer de pulmón, los tumores gastrointestinales, el cáncer de páncreas y los tumores del sistema nervioso central se asocian a un riesgo mayor de complicaciones trombóticas. Por otra parte, indica que la trombofilia hereditaria aumenta el riesgo de embolia de pulmón. Las dos mutaciones autosómicas dominantes más frecuentes son el factor V Leiden, que produce resistencia a la proteína C activada, y la mutación del gen de la protrombina, que aumenta la concentración plasmática de protrombina. Las deficiencias de antitrombina 3, proteína C y proteína S son mucho más infrecuentes. Además, el síndrome antifosfolípido es la causa más frecuente de trombofilia adquirida y aumenta el riesgo de trombosis arterial y venosa. En las mujeres fértiles, el empleo de anticonceptivos orales es el factor predisponente más frecuente. Para las pacientes embarazadas el riesgo mayor se produce durante el tercer trimestre y en las 6 semanas posteriores al parto. La fecundación in vitro también aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Por último, en las mujeres posmenopáusicas que reciben terapia hormonal sustitutiva, el riesgo es variable en función de la composición hormonal del medicamento utilizado. Síntomas. Las manifestaciones clínicas de la embolia pulmonar son inespecíficas, lo que muchas veces dificulta establecer un diagnóstico. Algunos síntomas que pueden aparecer son: es posible que los pequeños coágulos o émbolos no causen síntomas, pero la mayoría provocan dificultad para respirar. Esta puede ser la única manifestación, especialmente cuando no se produce el infarto pulmonar. Con frecuencia, la respiración es muy rápida y puede provocar ansiedad y agitación pronunciadas. En ocasiones el paciente puede manifestar los síntomas de un ataque de ansiedad. Dolor torácico agudo, especialmente cuando la persona respira profundamente, dolor torácico pleurítico. El paciente nota un pinchazo en el pecho. Los primeros síntomas también pueden ser mareos, desvanecimientos o convulsiones. Las personas con oclusión de uno o más de los grandes vasos pulmonares pueden tener la piel de color azulada, cianosis, y fallecer de forma repentina.
Aumento de la frecuencia cardíaca. El infarto pulmonar produce tos, esputo teñido de sangre, dolor torácico agudo al respirar y fiebre. En las personas con episodios recurrentes de pequeños émbolos pulmonares, los síntomas como ahogo crónico, hinchazón de los tobillos o de las piernas y debilidad tienden a desarrollarse de forma progresiva a lo largo de semanas, meses o años. Prevención. Entre las medidas más importantes para prevenir la de pulmón, los expertos recomiendan evitar los factores de riesgo, como la obesidad, realizar ejercicio físico frecuente, no fumar, no tomar anticonceptivos sin prescripción médica y prevenir la trombosis en situaciones de riesgo con tratamiento anticoagulante, cirugía, traumatismos, parto, inmovilización prolongada, etc. Tipos. El enfoque actualmente utilizado ante un paciente en el que se sospecha una embolia pulmonar se basa en realizar una estratificación pronóstica inicial de los pacientes en un grupo de riesgo alto y otro en el que no hay un riesgo alto de muerte temprana relacionada con la embolia pulmonar, explica De Miguel. Esta estratificación se sustenta por completo en la evaluación clínica, es decir, en una búsqueda de la posible presencia de shock o hipotensión arterial. La embolia pulmonar de alto riesgo, antiguamente denominada masiva, se caracteriza por la presencia de hipotensión arterial o shock y se asocia a una mortalidad precoz de al menos el 15%. En general, se recomienda el tratamiento trombolítico para estos pacientes. Entre los pacientes normotensos con embolia pulmonar pueden identificarse, además, dos subgrupos. Un subgrupo de bajo riesgo de mortalidad por todas las causas, que se podrían beneficiar de alta precoz o incluso de tratamiento ambulatorio de su enfermedad. Un subgrupo de pacientes de mayor riesgo de complicaciones asociadas a la propia embolia pulmonar de riesgo intermedio, antiguamente denominada submasiva, que podrían beneficiarse de tratamientos de recanalización precoz, fibrinolisis, embolectomía. Las herramientas más útiles para seleccionar pacientes de bajo riesgo con embolia pulmonar aguda sintomática son las escalas clínicas pronósticas, que tienen en cuenta la edad, la comorbilidad y la repercusión cardiovascular de la embolia pulmonar. La identificación de los pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio requiere la combinación de variables clínicas, frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, marcadores de disfunción de ventrículo derecho y marcadores de isquemia miocárdica. Diagnóstico. Según De Miguel, ninguna prueba aislada es lo suficientemente sensible y específica como para confirmar o descartar la presencia de una embolia pulmonar aguda sintomática. Por ese motivo, el diagnóstico de la embolia pulmonar debe combinar la sospecha clínica, los resultados de la determinación del dímero D en sangre y los hallazgos encontrados en las pruebas de imagen. Debe considerarse este diagnóstico en todo paciente que presenta disnea de nueva aparición, empeoramiento de su disnea habitual, dolor torácico, síncope o hipotensión sin una explicación alternativa, afirma el especialista, quien señala que la sospecha debe revisarse particularmente cuando las pruebas complementarias básicas, radiografía de tórax, electrocardiograma y gasometría arterial, descartan otros diagnósticos. Pruebas diagnósticas. En el proceso diagnóstico de la embolia pulmonar existen exámenes generales, como la radiografía de tórax, los gases arteriales y el electrocardiograma, que tienen como finalidad ayudar en el diagnóstico diferencial o sugerir la gravedad del evento. También el médico puede realizar exámenes específicos para confirmar el diagnóstico. En el momento actual la angiografía torácica por tomografía computarizada, angio-TC, es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de embolia pulmonar, confirma el especialista de SEPAR. La gammagrafía de ventilación, perfusión ha sido reemplazada por la angio-TC como prueba diagnóstica de elección. Suele reservarse para pacientes con alergia a contrastes iodados, para algunos casos con insuficiencia renal o para mujeres embarazadas con sospecha de embolia pulmonar en las que la ecografía Doppler de miembros inferiores ha sido negativa y siempre que la radiografía de tórax sea normal. Tratamientos. El tratamiento de la fase aguda de esta enfermedad consiste en el empleo de anticoagulantes, primero por vía parenteral, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o fondaparinux, y después por vía oral, aunque en la actualidad existen nuevos anticoagulantes orales que permiten su administración oral desde el inicio. En una minoría de pacientes, habitualmente aquellos que se presentan con una mayor gravedad o que tienen contraindicación para la anticoagulación, pueden requerirse otros tratamientos farmacológicos, fibrionolíticos o trombolíticos, o medidas mecánicas, filtros de vena cava, para acelerar la eliminación del coágulo o prevenir su embolización a los pulmones, destaca De Miguel. Otros datos. Embolia pulmonar y COVID-19. Se ha constatado que los pacientes con COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, tienen más probabilidades de desarrollar embolia pulmonar.
Sin embargo, el jefe de neumología del Hospital La Paz aclara que el riesgo no es tan elevado como se pensaba en un principio y los expertos no tienen demasiado claro si es superior al que se registra en otras neumonías. Lo que está claro es que tanto la respuesta inflamatoria del sistema inmune frente al coronavirus como la hospitalización de los casos más graves favorecen la formación de trombos, algunos de los cuales acaban desencadenando una embolia de pulmón. Pronóstico. El pronóstico de la embolia pulmonar es bueno si se efectúa el diagnóstico de forma oportuna y el tratamiento es adecuado. La incidencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sintomática en pacientes que han sufrido un episodio de embolia de pulmón oscila según las series y el periodo de seguimiento y ha llegado hasta un 3,8%, tal y como especifica el coordinador del área de circulación pulmonar de SEPAR, quien señala que algunas características del episodio inicial de embolia aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Estas características son superar los 70 años o ser muy joven, ser mujer, presentar una presión sistólica en la arteria pulmonar mayor de 5,0 mILLIMETER o FMERCURY, tener embolia pulmonar masiva o submasiva, así como embolia pulmonar recurrente o idiopática. Con respecto a la mortalidad, en los últimos años se ha objetivado un descenso en el porcentaje de pacientes hospitalizados por embolia pulmonar que fallece durante el ingreso, desde el 12,93% en el año 2002, hasta el 8,32% en el año 2011, apostilla. ¿Cuándo acudir al especialista? En los pacientes con antecedentes de embolia pulmonar que presentan disnea persistente se recomienda acudir al especialista para valorar la existencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Qué es? La embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, TEP, es una enfermedad potencialmente mortal que se produce cuando coágulos de sangre, trombos, que se forman en otra parte del cuerpo migran por las venas hasta llegar al pulmón, donde se enclavan en las arterias pulmonares. En la mayoría de las ocasiones, los trombos proceden de una trombosis venosa profunda de las piernas. Es una situación de extrema gravedad que requiere tratamiento urgente, señala Sergio Alcolea, neumólogo del Hospital Universitario La Paz, de Madrid. Un porcentaje bastante alto de los afectados puede fallecer de muerte súbita. Entre los factores predisponentes relacionados con el paciente se incluyen la edad, los antecedentes de enfermedad tromboembólica previa, el cáncer activo, las enfermedades neurológicas con parálisis de extremidades, los trastornos médicos que requieren reposo prolongado en cama, la insuficiencia cardíaca o respiratoria, la trombofilia congénita o adquirida, la terapia hormonal sustitutiva y el empleo de anticonceptivos orales, explica a Cuídate Plus Javier de Miguel Díez, coordinador del área de circulación pulmonar de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Aproximadamente en un 20% de los casos no se logra identificar ningún factor desencadenante, añade. Incidencia. Se estima que la incidencia de embolia de pulmón es de un caso por cada 1,000 habitantes al año, aunque es probable que la cifra real sea mayor porque hay muchos pacientes sin diagnosticar. Según datos del Ministerio de Sanidad, en España, durante el año 2010 se diagnosticaron 250 casos de TEP, con una mortalidad durante el ingreso del 8 a 9%. En los últimos años se ha observado un aumento en la tasa de hospitalizaciones por embolia pulmonar, con un incremento en el número de enfermedades asociadas, es decir, en la complejidad de los pacientes, añade de Miguel. Causas. En la mayor parte de los casos, la embolia pulmonar se asocia a factores de riesgo desencadenantes, calificándose como provocada o secundaria. Cuando no se identifican factores predisponentes se denomina no provocada, espontánea o idiopática. En términos generales, las enfermedades y circunstancias desencadenantes son, según expone David Jiménez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, aquellas que hacen que la sangre sea más espesa o se estanque. Por ejemplo, la obesidad, los viajes largos y la inmovilización prolongada. Los traumatismos graves, la cirugía mayor, las lesiones de miembros inferiores y el daño espinal son factores de riesgo mayores para desarrollar esta enfermedad. Otro factor predisponente bien conocido es el cáncer, aunque el riesgo varía según el tipo de tumor, añade de Miguel. Así, por ejemplo, las neoplasias hematológicas, el cáncer de pulmón, los tumores gastrointestinales, el cáncer de páncreas y los tumores del sistema nervioso central se asocian a un riesgo mayor de complicaciones trombóticas. Por otra parte, indica que la trombofilia hereditaria aumenta el riesgo de embolia de pulmón. Las dos mutaciones autosómicas dominantes más frecuentes son el factor V Leiden, que produce resistencia a la proteína C activada, y la mutación del gen de la protrombina, que aumenta la concentración plasmática de protrombina.
Las deficiencias de antitrombina 3, proteína C y proteína S son mucho más infrecuentes. Además, el síndrome antifosfolípido es la causa más frecuente de trombofilia adquirida y aumenta el riesgo de trombosis arterial y venosa. En las mujeres fértiles, el empleo de anticonceptivos orales es el factor predisponente más frecuente. Para las pacientes embarazadas el riesgo mayor se produce durante el tercer trimestre y en las 6 semanas posteriores al parto. La fecundación in vitro también aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Por último, en las mujeres posmenopáusicas que reciben terapia hormonal sustitutiva, el riesgo es variable en función de la composición hormonal del medicamento utilizado. Síntomas. Las manifestaciones clínicas de la embolia pulmonar son inespecíficas, lo que muchas veces dificulta establecer un diagnóstico. Algunos síntomas que pueden aparecer son: es posible que los pequeños coágulos o émbolos no causen síntomas, pero la mayoría provocan dificultad para respirar. Esta puede ser la única manifestación, especialmente cuando no se produce el infarto pulmonar. Con frecuencia, la respiración es muy rápida y puede provocar ansiedad y agitación pronunciadas. En ocasiones el paciente puede manifestar los síntomas de un ataque de ansiedad. Dolor torácico agudo, especialmente cuando la persona respira profundamente, dolor torácico pleurítico. El paciente nota un pinchazo en el pecho. Los primeros síntomas también pueden ser mareos, desvanecimientos o convulsiones. Las personas con oclusión de uno o más de los grandes vasos pulmonares pueden tener la piel de color azulada, cianosis, y fallecer de forma repentina. Aumento de la frecuencia cardíaca. El infarto pulmonar produce tos, esputo teñido de sangre, dolor torácico agudo al respirar y fiebre. En las personas con episodios recurrentes de pequeños émbolos pulmonares, los síntomas como ahogo crónico, hinchazón de los tobillos o de las piernas y debilidad tienden a desarrollarse de forma progresiva a lo largo de semanas, meses o años. Prevención. Entre las medidas más importantes para prevenir la de pulmón, los expertos recomiendan evitar los factores de riesgo, como la obesidad, realizar ejercicio físico frecuente, no fumar, no tomar anticonceptivos sin prescripción médica y prevenir la trombosis en situaciones de riesgo con tratamiento anticoagulante, cirugía, traumatismos, parto, inmovilización prolongada, etc. Tipos. El enfoque actualmente utilizado ante un paciente en el que se sospecha una embolia pulmonar se basa en realizar una estratificación pronóstica inicial de los pacientes en un grupo de riesgo alto y otro en el que no hay un riesgo alto de muerte temprana relacionada con la embolia pulmonar, explica De Miguel. Esta estratificación se sustenta por completo en la evaluación clínica, es decir, en una búsqueda de la posible presencia de shock o hipotensión arterial. La embolia pulmonar de alto riesgo, antiguamente denominada masiva, se caracteriza por la presencia de hipotensión arterial o shock y se asocia a una mortalidad precoz de al menos el 15%. En general, se recomienda el tratamiento trombolítico para estos pacientes. Entre los pacientes normotensos con embolia pulmonar pueden identificarse, además, dos subgrupos. Un subgrupo de bajo riesgo de mortalidad por todas las causas, que se podrían beneficiar de alta precoz o incluso de tratamiento ambulatorio de su enfermedad. Un subgrupo de pacientes de mayor riesgo de complicaciones asociadas a la propia embolia pulmonar de riesgo intermedio, antiguamente denominada submasiva, que podrían beneficiarse de tratamientos de recanalización precoz, fibrinolisis, embolectomía. Las herramientas más útiles para seleccionar pacientes de bajo riesgo con embolia pulmonar aguda sintomática son las escalas clínicas pronósticas, que tienen en cuenta la edad, la comorbilidad y la repercusión cardiovascular de la embolia pulmonar. La identificación de los pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio requiere la combinación de variables clínicas, frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, marcadores de disfunción de ventrículo derecho y marcadores de isquemia miocárdica. Diagnóstico. Según De Miguel, ninguna prueba aislada es lo suficientemente sensible y específica como para confirmar o descartar la presencia de una embolia pulmonar aguda sintomática. Por ese motivo, el diagnóstico de la embolia pulmonar debe combinar la sospecha clínica, los resultados de la determinación del dímero D en sangre y los hallazgos encontrados en las pruebas de imagen. Debe considerarse este diagnóstico en todo paciente que presenta disnea de nueva aparición, empeoramiento de su disnea habitual, dolor torácico, síncope o hipotensión sin una explicación alternativa, afirma el especialista, quien señala que la sospecha debe revisarse particularmente cuando las pruebas complementarias básicas, radiografía de tórax, electrocardiograma y gasometría arterial, descartan otros diagnósticos.
Pruebas diagnósticas. En el proceso diagnóstico de la embolia pulmonar existen exámenes generales, como la radiografía de tórax, los gases arteriales y el electrocardiograma, que tienen como finalidad ayudar en el diagnóstico diferencial o sugerir la gravedad del evento. También el médico puede realizar exámenes específicos para confirmar el diagnóstico. En el momento actual, la angiografía torácica por tomografía computarizada, angio-TC, es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de embolia pulmonar, confirma el especialista de SEPAR. La gammagrafía de ventilación, perfusión ha sido reemplazada por la angio-TC como prueba diagnóstica de elección. Suele reservarse para pacientes con alergia a contrastes iodados, para algunos casos con insuficiencia renal o para mujeres embarazadas con sospecha de embolia pulmonar en las que la ecografía Doppler de miembros inferiores ha sido negativa y siempre que la radiografía de tórax sea normal. Tratamientos. El tratamiento de la fase aguda de esta enfermedad consiste en el empleo de anticoagulantes, primero por vía parenteral, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o fondaparinux, y después por vía oral, aunque en la actualidad existen nuevos anticoagulantes orales que permiten su administración oral desde el inicio. En una minoría de pacientes, habitualmente aquellos que se presentan con una mayor gravedad o que tienen contraindicación para la anticoagulación, pueden requerirse otros tratamientos farmacológicos, fibrionolíticos o trombolíticos, o medidas mecánicas, filtros de vena cava, para acelerar la eliminación del coágulo o prevenir su embolización a los pulmones, destaca de Miguel. Otros datos. Embolia pulmonar y COVID-19. Se ha constatado que los pacientes con COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, tienen más probabilidades de desarrollar embolia pulmonar. Sin embargo, el jefe de neumología del Hospital La Paz aclara que el riesgo no es tan elevado como se pensaba en un principio y los expertos no tienen demasiado claro si es superior al que se registra en otras neumonías. Lo que está claro es que tanto la respuesta inflamatoria del sistema inmune frente al coronavirus como la hospitalización de los casos más graves favorecen la formación de trombos, algunos de los cuales acaban desencadenando una embolia de pulmón. Pronóstico. El pronóstico de la embolia pulmonar es bueno si se efectúa el diagnóstico de forma oportuna y el tratamiento es adecuado. La incidencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sintomática en pacientes que han sufrido un episodio de embolia de pulmón oscila según las series y el periodo de seguimiento y ha llegado hasta un 3,8%, tal y como especifica el coordinador del área de circulación pulmonar de SEPAR, quien señala que algunas características del episodio inicial de embolia aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Estas características son superar los 70 años o ser muy joven, ser mujer, presentar una presión sistólica en la arteria pulmonar mayor de 5,0 mILLIMETER o FMERCURY, tener embolia pulmonar masiva o submasiva, así como embolia pulmonar recurrente o idiopática. Con respecto a la mortalidad, en los últimos años se ha objetivado un descenso en el porcentaje de pacientes hospitalizados por embolia pulmonar que fallece durante el ingreso, desde el 12,93% en el año 2002, hasta el 8,32% en el año 2011, apostilla. ¿Cuándo acudir al especialista? En los pacientes con antecedentes de embolia pulmonar que presentan disnea persistente se recomienda acudir al especialista para valorar la existencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.